Pues hoy es día 36 de 40 y continuamos con algunas preguntas que nos invitan a reflexionar. Recordarles que le puedes poner pausa en lo que vas contestando esta pregunta, pues en tu cabeza o con tu familia o con amigos, con quien sea que estés escuchando este video, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Vida fácil, dinero fácil, amistades fáciles son el camino fácil para los fracasos humanos de los jóvenes. ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿Es inteligente hacer sacrificios por algo que uno sabe que no va a obtener o cuyo logro es dudoso? Sí, no, ¿por qué? Investiga la vida de un gran personaje, los sacrificios que tuvo que hacer para lograr lo que fue y lo que hizo. En esto ya puede ser persona, sacerdote, santo, o cualquier persona. Digo, al final todos tenemos que hacer sacrificios, entonces, pues bueno, están invitados a investigar a alguien. Busca en la vida de un santo los sacrificios que hizo en su vida y por qué los hizo, y juzga cuáles de los sacrificios estarían de acuerdo con el pensamiento cristiano actual y cuáles no, y por qué. Siguiente pregunta. Pregunta a 2 o 3 de tus compañeros exitosos los sacrificios que están teniendo que hacer para lograr cosas positivas en su vida. Otra podría ser, pregunta a alguna gente de clase media, media pobre, los sacrificios que está teniendo que hacer para adquirir una casa. ¿Qué sacrificios has tenido que pasar para tener una convivencia pacífica con los demás? ¿Qué sacrificios has tenido que pasar para recuperar o fortalecer tu salud? Enumera 3 valores y los sacrificios que hay que pasar para adquirirlos o conservarlos. ¿Qué sacrificios has tenido que pasar en tus estudios? Enumera 10 sacrificios que conllevan el querer vivir una vida matrimonial en paz y felices. Enumera 5 sacrificios de los cuales de los que quieren estar en buena ¿cómo se llama? Para ser un buen deportista, un buen maestro, una buena secretaria, o sea, emplear pues tu trabajo de bien. ¿Tiene algún valor el dominarse por dominarse? Es decir, para tener fuerza de voluntad o adquirir dominio de sí mismo para lograr la impasibilidad, como en algunas religiones orientales se enseña, y todo mediante el sacrificio. Si no, ¿por qué? ¿No será el sacrificio una presunción de alguien que quiere salvarse por su esfuerzo y no por la oración y la confianza en Dios? Sí o no, ¿por qué? ¿Estás de acuerdo con que una sociedad que no promueve e incluso no exige sacrificios se destruye? Y sí o no, ¿por qué? Porque es una pedagogía del dejar de hacer sin sacrificios ni normas es totalmente negativa. ¿Estás de acuerdo con el escritor Bernard cuando dice, lo que no cuesta no se goza? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Haz un plan de sacrificios especiales para vencer un vicio o un defecto dominante. ¿En qué se distingue uno que es fuerte de voluntad de uno que es débil de voluntad? ¿Por qué San Pablo califica a la codicia como una idolatría? ¿Estás de acuerdo que el hombre es superficial y al mediocre les hace falta sacrificio? Si no, ¿y en qué sentido? ¿Piensas que el amor, por exigir que uno esté dispuesto en determinado momento a sacrificar su propio ser por una entrega total al amado, y la religión, el pedir sacrificio de todo en obediencia y preferencia suprema por Dios, son ilógicos, una sin razón, una locura? ¿En qué sentido? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo en hablar del amor loco de Dios en la encarnación de la cruz y en el perdón? ¿Sí, no? ¿Y en qué sentido? Y bueno, hasta aquí le estaremos dejando el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.